El consejo de El la bruja. consejo El de la consejo bruja. de la bruja. Hola, muy bien, muy buen viernes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a este canal. Estamos encantados de estar una semana más aquí con ustedes, además, pues muy emocionadas por el en vivo, así que muy bienvenidos. Quiero saludar a Mónica Rosales y a Alejandra Usabiaga y como todas las semanas tenemos una pregunta hecha por ustedes. Mónica. Muchísimas gracias. Gracias por enviar sus preguntas. Y bueno, esta semana nos enviaron una pregunta que es ¿cómo manejar el miedo en esta época donde hay tanta violencia en el Bueno, a mí en lo personal me parece una pregunta muy interesante y yo empezaría por decir que el miedo, el miedo es algo muy importante porque el miedo es el que viene a avisarnos peligro, peligro, peligro. Sin embargo, cuando nosotros le damos mucho poder al miedo, lo que tendemos a hacer es a paralizarnos. Y, y puede empezar a tomar como toda el área de nuestra vida, tener un poder muy grande que en donde esta parálisis sí pueda empezar a afectar este, nuestra vida cotidiana, en la manera en la que funcionamos y todo esto. A mí no tengo una receta como generalizada porque creo que cada persona tenemos diferentes herramientas para manejar el miedo. Eh, lo que sí es un hecho es que lo tenemos que enfrentar. O sea, no es algo que podamos dejar pasar porque cada vez se hace más grande y cada vez toma mayor poder. Es verdad que está la situación complicada en el mundo y cada persona encuentra sus propias herramientas. Eh, Creo que una de las principales herramientas que tenemos es poder apoyarnos en nuestros propios recursos y en los recursos de los demás. O sea, voy a dar un ejemplo. A mi hijo le toca estar en un lugar en este momento en donde hay una situación de peligro. ¿Qué es lo primero que hago? Confiar en él. Confiar en que él sabe cuidarse, sabe proteger, que tiene recursos para poder ponerse a salvo. Eso es lo primero en lo que confío. Cuando yo estoy en una situación de riesgo, también lo primero que hago es confiar en mis propios recursos, en que puedo estar atenta, que puedo acercarme a lugares más seguros, que puedo tener ideas acerca de cómo manejarme. Entonces yo sí lo que pensaría es que lo primero que tenemos que hacer es confiar en nuestros propios recursos. No sé si esto les hace sentido. mucho sentido. Eh, Creo que también tiene mucho que ver con la historia que nos contamos, ¿no? Está sucediendo algo y empezamos a contarnos, o sea, sucede una cosa y la historia que nos contamos en la cabeza hace que esto se vuelva algo mucho más grande. Y creo que ahí es donde tenemos también que, pues, ayudar a la situación, disminuyendo esa historia que nos contamos, o sea, tratando de controlar a esa voz en nuestra cabeza que nos está llevando esta situación la está llevando hacia otro escenario que suele ser catastrófico. O sea, lamentablemente nuestra cabeza nunca nos dice, no, todo va a estar bien, esto se va a solucionar y el mundo está lleno de amor. No, o sea, la cabeza nos dice, muerte, sangre, devastación, pérdida, pobreza, o sea, te lleva a la situación de crisis, pero muchas veces tiene más que ver con lo que está pasando en nuestra mente y con esa voz. Entonces, hay que ayudar a calmar estas voces que surgen en nuestra cabeza. Como también las voces pues tienen que ver con cómo nos estimulamos, ¿no? Y con qué nos estimulamos, ¿no? Entonces, em, bueno, con el ejemplo que ponía Hannah, yo, como saben, vivo en Puerto Vallarta y hace unas semanas Vallarta fue el epicentro de una situación fuerte en México y era muy interesante ver em,
bueno, primero ver lo que estaba pasando y sí se veía, ¿no? O sea, no era, yo me asomaba por mi ventana aquí y se veía, los incendios eran notorios, ¿no? Pero qué importante, si yo prendo las noticias o si me conecto a las redes y me empiezo a bombardear y bombardear y bombardear y bombardear, evidentemente el sistema de alerta y el cortisol pues empiezan a subir, 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 ¿no? Si yo salgo a la calle y me cruzo con alguien que está mucho más alarmado que yo, pues, ¿qué me va a pasar? No estoy planteando, bueno, cierro las puertas y hago como que no pasa nada. Y lo veíamos aquí mucho, ¿no? Algunos turistas extranjeros que salían a caminar a la calle como si fuera un día normal, quisieron entrar al súper, se querían ir a tomar un café y en el café les dijeron, no, estamos cerrando, ¿no? Eh, la mayoría de ellos pasaron el día en la alberca, tomando el sol. Entonces, como que, como hay siempre como dos polaridades, ¿no? O sea, estoy total y absolutamente desconectado y estoy excesivamente sobreestimulado de la información de lo que está pasando y me parece que ambos son irreales. O sea, qué importante es como, a ver, vamos a acercarnos a un punto centro en el que puedo decir, sé lo que está ocurriendo, pero elijo con qué me estimulo, porque la voz en mi cabeza, pues, no nace sola. La voz en mi cabeza viene de algo que yo estoy alimentando y la estimulación de lo que está alrededor tiene mucho que ver con qué voz en mi cabeza voy a darle más potencia, ¿no? Y que, siguiendo con esta misma línea, Ale, sí me parece que tenemos que reconocer que la mayoría de las noticias son amarillistas, entonces sí te tienes que enterar, pero elige, como dice Ale, elige ese noticiero que es un poco más centrado, que te lleva a como noticias ciertas. Y además recordar que las redes sociales sí son un lugar en donde la gente tiene el permiso de decir cosas, aunque no sean ciertas, o sea, elevarlas. Yo sí recomendaría que no sean las redes sociales. Por ejemplo, ahora con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Dubái sacaron el gobierno dijo, quien suba noticias falsas o exageradas a las redes va a tener un castigo de prisión, porque obviamente todo eso nos pone en una situación muy, muy complicada. Y la otra cosa es verifica tus fuentes. No todo lo que leemos, no todo lo que vemos, no todas las personas ponen cosas ciertas. Entonces, créanme que las noticias que recibes por WhatsApp no son una fuente fidedigna. Tienes que revisar, ve al origen de la fuente para que sepas si es real o no es real. Ahora voy a ir hacia otra parte que a mí, o sea, habemos personas creyentes, habemos personas no creyentes. Yo soy una persona creyente, a mí me sirve mi fe para poder estar tranquila. Y a mí, desde un principio, yo no soy de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, pero cuando llegué a vivir acá, yo me acuerdo que era la ciudad más peligrosa. Luego mi Celaya se convirtió en la ciudad más peligrosa, pero ¿cómo se llama? Cuando yo llegué acá y me decían, ¿cómo puedes estar tranquila? Yo de verdad, a mí el hecho de tener un ser superior a quien puedo recurrir y a quien le puedo decir, ay, por favor, cuida a mis hijos, a mí eso me da paz. O sea, primero confiar en los recursos de mis hijos, confiar en los recursos de mis seres queridos, confiar en mis propios recursos, pero también el tener la certeza de que pasan cosas bonitas, que hay gente bonita en el mundo, que suceden cosas lindas, que las personas nos ayudamos entre nosotros, porque, porque somos buenas. Eso a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Me encanta, Ale. Yo me voy a regresar un poquito a, a las redes sociales,
porque creo que ahí hay una parte muy importante de lo que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo. No es solamente lo que tú lees y crees, es lo que compartes. O sea, las personas reciben y no solamente le creen a esta noticia, que ahora ya puede estar hecha con inteligencia artificial, lo cual es brutal, porque puedes recibir un video donde Adela Micha, y bueno, pues a la autoridad de noticias, pero bueno, donde Adela Micha te está diciendo que está pasando esto en X lugar del mundo, y tú lo crees solamente porque estás viendo a esta persona que está enfocada en las noticias, que tiene un reconocimiento en el medio y le estás viendo dar una noticia y ya ni siquiera en eso podemos creer. Ya ni siquiera un video de una persona que lo estamos viendo ahí puede ser fidedigno. Entonces, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Yo en lo personal me he alejado mucho de las redes porque odio estas historias que me hacen llorar y después darme cuenta que estuvo hecha con inteligencia artificial y me siento muy engañada, ¿no? Entonces, eso pues no le afecta a nadie más que a mi sensibilidad, que se siente deshonrada, pero en tema de noticias, las personas comparten y comparten y comparten estas noticias y entonces eh, vamos haciendo la historia mucho más grande. Las personas hoy en día se quieren hacer famosas con una noticia. Lo vimos hace poquito en esta cosa que es un poco de risa que pasó en la Ibero cuando se cayó la tarima, que no le deseo a ningún joven que se le caiga la tarima de su foto de graduación y sé que se deben haber dado un golpe muy duro, pero ahí hubieron personas transmitiendo la noticia como si fuera una tragedia a nivel nacional y haciendo como un drama y un escándalo, alegando que no había ambulancias. O sea, Dios, esto acaba de pasar hace 2 minutos, tomaste tu teléfono y empezaste a grabar para hacerte famoso y estás exigiendo que haya ambulancias de un evento que acaba de pasar en este momento, ¿no? Entonces, en lugar de ir a ver si tu sobrina está bien, estás transmitiendo en vivo para buscar la fama. Entonces, él y los cientos y miles de personas que buscan monetizar con redes sociales, hacerse famosos, están creando un grave problema en la información que nos obliga a ser muy cautelosos, a no estar compartiendo información sin haberla verificado y no hacer más grande esta historia que de por sí se arma solita en nuestra cabeza, sin estímulos, solita solo por historia de vida y por lo que ha pasado en otros momentos de vida, se va a armar esa historia. Entonces, si a eso le metes el meterte a las redes y escuchar estas voces, se vuelve gigantesco. Creo que es súper importante ser selectivos y cuidar lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos y a qué le damos voz también. O sea, no ser parte de ese problema, porque creo que este problema ocasiona mucho caos a muchos niveles. Sí, que creo que tiene que ver con lo que estaba al final diciendo Hannah. Y saben que estamos diseñados para tener fe. O sea, hay un área en nuestro cerebro dedicada a la fe. La fe le hace bien a los seres humanos. Pero también creo que estamos en un momento social, mundial, cultural, que, en la que ponemos nuestra fe en cosas muy extrañas. Y si tú ya moviste tu fe a las redes sociales, al influencer, a la opinión de, es muy fácil transferir tu paz junto con tu fe, ¿no? O sea, al final, la fe es un método o es una forma. No estoy hablando de la existencia de un poder superior o no, eso se lo dejo a cada quien y cada uno sabremos. Pero la realidad es que nuestro cerebro generó evolutivamente la fe para darle explicación a un mundo que no podíamos entender, ¿no? Entonces, es muy fácil poner en esta parte de nosotros cualquiera que nos ofrezca una explicación. Y bueno, lo vemos muchísimo, vean las pseudociencias, está, pero verdaderamente lleno, porque me ofrecieron una buena explicación, listo, yo me quedo con esa buena explicación porque es de donde mi fe se sostiene, ¿no? Y como yo me sostengo de mi fe en una circunstancia, pues de dónde se sostiene mi fe. Y creo que ahí es importante que nosotros definamos desde antes de estar en una crisis, desde antes de estar en un momento de violencia o en una pérdida de la paz, tenemos que saber como individuos de qué sostengo mi fe, en qué creo. Y entonces, si creo en eso, al momento de la crisis, pues no dejar que otras cosas hagan una interferencia con la fe, ¿no? Y, y por otro lado, creo que son como momentos para echar mano de absolutamente cualquier cosa. Entonces,
voy a poner un ejemplo que siempre me burlo mucho de mí misma, pero es que me parece muy realista y creo que nos pasa a muchos. Yo desde hace mucho tiempo que dejé el seguimiento de cualquier religión. Yo nací católica y crecí católica hasta que llegué a una cierta edad de mi vida en donde abandoné el catolicismo. Eh, pero cuando algo pasa no lo puedo evitar. Rezo el Padre Nuestro, es decir, es una cosa que me sale como de las entrañas, ¿no? Y tiene mucho que ver con la columna vertebral de mi fe en mi educación infantil. Es decir, en mi educación infantil, pues obvio, en el catolicismo el Padre Nuestro es, bueno, como el Shema Israel en el judaísmo, ¿no? O sea, es la oración primaria, es la oración que todos los niños aprenden, es la oración que sabemos que nos sostiene, ¿no? Pero es un recurso. Cuando yo me encontraba haciendo eso, yo decía, no, Alejandra, ¿qué pasó? Si tú ya habías dejado, y como que me juzgaba y decía, no, es mi recurso para mantener la fe. Y me parece que es justo y es importante que utilicemos todos los recursos que podemos encontrar. Así como bien lo decía Hanna, el recurso puede ser otro. ¿Cuántos recursos puedes poner? Pon mantras, ponle play. Eso es lo que yo hice aquí, en esta casa, ese día, ese domingo. Yo le puse play a los mantras y nos tiramos a escuchar mantras locamente, 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 locamente. Al rato por la noche, ya no puedo más y entonces hicimos un ejercicio de respiración y luego hubo un momento donde rezamos y le dije, pues, ¿qué quieres rezar? ¿No? Mi esposa es judía y entonces ella rezó el Shema Israel y luego me dijo, reza algo tú y yo recé el Padre Nuestro. Es decir, hay que utilizar todos los recursos que tienes que te den una sensación de sostén durante el evento. Y dentro de esos recursos estoy de acuerdo con Hannah. Es decir, yo ese día recibí muchísimas llamadas, muchísimos mensajes, un poco tarde, porque la gente, pues en domingo no prendió las noticias en la mañana. Entonces la gente más bien te escribía cuando en realidad todo había pasado, ¿no? Pero cuando la gente no me buscó, yo escribí en mi chat de familia, por ejemplo, yo busqué a mi familia y les dije, está pasando esto y me siento así. Y entonces esto también es importante. ¿A quién voy a buscar? Porque es un recurso buscar, ¿no? No le hablé a cualquiera, le hablé a mis hermanos y mis sobrinos, les dije, esto está ocurriendo, me siento de esta manera, y que obtuve que durante todo el día me hicieron seguimiento uno a uno, ¿no? Y empecé a observar cómo uno escribía a una hora, el otro escribía a la otra, el otro me preguntaba, el otro me hablaba, el otro y se fue haciendo, vas activando tu red, ¿no? O sea, qué importante es activar tu red. Sí, yo por último quisiera comentar que en estas situaciones pareciera como que entramos en una situación de soledad, ¿no? Como estoy sola y necesito yo solita resolver esto porque estoy en una situación de peligro yo sola. Yo sigo creyendo, llámenme optimista si quieren, no me importa, a mí esto es lo que realmente no nada más lo pienso, sino que lo corroboro todos los días. Hay muchas personas buenas en el mundo. Somos más los buenos que los malos. Siempre va a haber alguien que te puede echar la mano. Y puede ser alguien cercano, como dice Ale, pero también puede ser un extraño que va pasando por donde tú estás y lo hace, ¿no? O sea, yo conozco historias de, ya sabes, la persona que se quedó en el fuego cruzado y la señora abre la puerta y la mete a su casa. O sea, siempre hay personas cuidando personas. Siempre nos vamos a cuidar entre nosotros. Y eso da mucha esperanza, da mucha certeza de que las cosas pueden estar bien. Qué bonito. Pues creo que eso, ¿no? Activar la red que tenemos alrededor, la que hemos construido. Ahora construimos esta red de familia, de amigos, y en esos momentos hay que mantenerlo cerca para que lo que está alimentando nuestra cabeza sean las voces de las personas que nos aman, sean mantras, sea música, sean cosas que nos alimentan de de cosas positivas y que nos dejan en un mejor lugar. Y bueno, pues oremos juntos porque nuestro planeta necesita paz y pues que seamos más las voces pidiendo paz que las voces causando caos. Así Creo que es. también para cerrar, yo diría, necesitamos acordarnos de que esto también es impermanente. O sea, Ah, sé que parece definitivo pero no es la primera vez que
ocurre un conflicto y ningún conflicto puede sostenerse para siempre, porque nada puede sostenerse para siempre. Así. Absolutamente todo lo que vivimos es impermanente y pasa, sí va a pasar. En este momento es agudo, pero va a pasar. Entonces creo que pasa, nuestra sensación está en un momento de fin de la existencia a solo tengo que resistir este momento. ¿Hasta dónde? Hasta que esté mejor, porque va a pasar. Y entonces sí nos coloca en un lugar radicalmente diferente, porque todo pasa. Bueno, ¿todas bien? Ah, la Nuestra pregunta. pregunta. Sí. Vamos a poner una pregunta que haga una buena compensación. Completa la frase. Me hace muy feliz. Hacer esto. Ah, qué bonito. Eh, Me hace muy feliz rodearme de las personas que amo, incluidas las dos mujeres que están en esta sala. Ay, hay muchas cosas que me hacen feliz, pero me hace muy feliz estar totalmente entregada al presente, al momento, a lo que se está viviendo. Y ahora. Bueno, Muy pues bien. Qué eso bonito. es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, audiencia querida. Por favor, regálenos un like, comparte este video, ponos un comentario, mándanos una pregunta. Nos encanta. Mándanos tus preguntas. Y les Hecho. dejamos un gran abrazo hasta el próximo viernes. Bye. Gracias, adiós. Bye.